A la Biblia. Gloria a Jesús. Vamos a hacerlo en el libro de Habacuc, el profeta Habacuc. Vamos a leer un par de versículos. Cuando ya lo tengan me lo pueden confirmar. Gloria a Jesús. Amén, amén. Dice la palabra: vamos a leer desde el versículo número 14, 15. Voy a 15, versículo 15. Dice la Biblia: caminaste en el mar con tus caballos sobre la mole de las grandes aguas. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas, aunque la higuera no florezca, ni las vides hayan fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la macada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de sierva, y en mis alturas me hace andar. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, se lo suplicamos, gracias, amén. Vamos a tomar nuestros lugares. Vamos a hablar en esta ocasión las pruebas que vienen por causa de las crisis. Las pruebas. Para dar un contexto de lo que es esta escritura que hemos tomado, nos habla de Habacuc, el profeta, uno de los menores. Este hombre que revela la palabra acá, el que hemos leído, no era una persona centrado en su yo, en sus propias necesidades, en su ego, sino que era más bien un hombre, un israelita, un profeta, que tomaba las cosas que estaban en su entorno, que eran situaciones difíciles por causa de las invasiones y por causa del pecado que también prevalecía en Israel. Este hombre tomaba muy en serio todas estas situaciones, a diferencia de personas que, aun cuando el mundo se está cayendo, aun cuando las cosas no tienen ya una idea de sobrevivir, no se preocupan por nada. Pero en el caso de Habacuc,
era alguien que profundamente estaba siempre haciendo propio las necesidades y decadencias que habían dentro del ámbito de Israel. Sucedía, de acuerdo a lo que leíamos ahí, que, bueno, está mencionando lo que era Babilonia, está mencionando la liberación de Israel, cuando siglos atrás eso había sucedido. Pero cuando habla de las invasiones y del alejamiento que había en este tiempo de los israelitas hacia Dios, esto había traído dificultades, había traído circunstancias, había traído problemas, porque siempre cuando las personas nos vamos alejando de Dios, hermanos, es un hecho que no nos va a ir bien. Es un hecho que no es cierto que podemos salir adelante a título personal. Siempre, en cualquier campo, seamos en el campo de criaturas de Dios, como en el campo de hijos de Dios, es imposible que en ninguno de los dos campos se pueda salir adelante a título personal, por el hecho de que tenemos un creador, y ese creador es el único que puede direccionar lo que es la vida del hombre. En este sentido, era imposible o difícil más bien la situación de Israel, porque la decadencia espiritual les había traído lo que son las amenazas, y no solo amenazas, sino de hecho ya habían consecuencias. Por lo menos se cree que Habacuc fue un profeta de ahí de unos 600 años antes de Cristo, allá por tiempo del rey Osías y sucesivamente, donde lo que venía sobre Israel era bastante serio, como decía, lo que eran estas invasiones, lo que eran atacar de los babilonios. Y eso era la razón, decía, de haberse alejado. Siempre que Israel se alejó, siempre se vio en problemas. Por ejemplo, lo que leemos en este versículo número 17 es bastante revelador. Ha venido a lo que es la tierra de Israel, ha venido lo que dice el versículo también número 17. Ha venido lo que es, hermanos, el que la higuera reverdeciera. Acuérdense que los israelitas, una de su alimentación, de sus frutos, que eran bastante importantes dentro de Israel, era la higuera. Pero en el tiempo de Habacuc, lo que vemos acá es que hay escasez de lo que era el producto de lo que es la higuera. Por otro lado, hay también escasez del fruto del olivo. El olivo era el producto o la planta o el árbol que daba el aceite. Escasez de aceite. Había escasez de lo que era la vid. La vid era otro producto agrícola que era vital ¿para qué? Para la dieta de los israelitas. En este caso, la vid era la uva. La uva, dada el trasfondo
de lo que estaba sucediendo, también había escasez. Había también escasez de la leche de ovejas. Dice, y las ovejas sean quitadas de la majada y no hayan vacas en los corrales. También había escasez de leche, del producto lácteo en lo que era esta dieta de Israel. Todos estos aspectos que se tocan acá, se pudiera como decir, bueno, ¿a qué se refiere esto? En términos prácticos, aquí se está refiriendo, hermanos, a una crisis prácticamente. Crisis, escasez que hay en este tiempo, y lo está manifestando el profeta acá. Dice, la higuera está haciendo referente a los vides, está haciendo referencia a los labrados, a las ovejas, a las vacas que ya no habían en los corrales. Este es un panorama de escasez, este es un panorama de pruebas, este es un panorama duro. Y es importante señalar que siempre en las dificultades, en las pruebas, por eso decía, manera de tema, las pruebas que vienen a causa de las crisis, siempre las pruebas que vienen a causa de las crisis, hermano, a cualquiera lo hacen tambalear, a cualquiera lo hacen claudicar, a cualquiera. Hay una gran cantidad de personas aún creyentes en Dios que tambalean, que no son estables en situaciones de prueba. Y esa es una situación de que en el caso de el tiempo de Abacú, este era su caso. En el caso nuestro, no sabemos, cada uno de nosotros, sin duda, por el trasfondo de este mundo, es un hecho que todos, sin excepción, estamos pasando dificultades en diferentes áreas de la vida, situaciones dolorosas, situaciones que apremian, situaciones que uno, por ejemplo, si es el caso de la economía, bueno, nadie puede prescindir de lo económico, nadie puede decir, bueno, yo voy a vivir del aire, yo voy a vivir ¿de qué? Los pájaros me van a traer comida. Es un hecho que hay que acudir a lo que es el asunto económico para desarrollarnos en la vida. Pero cuando viene esa crisis de escasez, esa prueba de escasez en la vida, ¿cuántas cosas se pueden hacer o pensar hacer que no son las correctas? Cuando viene, por ejemplo, una situación como es el desquebrajar del hogar. A veces nosotros vemos los hogares desquebrajados, es decir, separados, se quedan los hijos, pero eso es algo terrible, hermano, no es una cosa fácil. A veces cuando uno no ha experimentado lo que es esa parte, eso es doloroso realmente. Uno puede decir, bueno, esas personas se dejaron, se separaron, pero en el trasfondo hay una crisis, hay un dolor, hay una angustia, porque hay hijos, porque hay sentimientos que se han lastimado y sucesivamente. En esas dificultades es donde realmente no podemos nosotros escapar de ellas. Cuando viene la enfermedad, no se diga la prueba de la enfermedad, las pruebas, infin de tantas cosas que vienen a la vida que no podemos, hermanos, mantenernos, que se nos acabaron las expectativas, que ya no hay que hacer. Es eso la gran pregunta esta mañana: ¿qué debemos de hacer cuando nos enfrentamos a las crisis a causa, hermanos, a las pruebas a causa de las crisis? ¿Qué es lo que debemos de hacer? Bueno, hay la gran cantidad de personas
y en el particular creyentes que deberíamos bueno, tomar actitudes correctas dentro de contextos de esta naturaleza, hacemos lo incorrecto, hacemos lo que no es debido hacer. Porque, por ejemplo, me pongo yo a pensar cuántas personas emigran por el asunto de lo económico. Es una crisis, hay que hacer algo, hay que correr, hay que tocar y hay que actuar. Y es válido, hermanos. Claro que sí, es válido correr, tocar e intentarlo. Pero a veces no es eso lo que se tiene que hacer en medio de la crisis. No es realmente lo que nos indica el corazón. No es eso. Por eso pudiéramos usar la palabra qué hacer en medio de las pruebas que traen la crisis. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué es lo correcto que debemos de hacer? Porque de acuerdo a lo que hagamos, a lo incorrecto o correcto que hagamos, eso es lo que determinará bien la derrota o la victoria dentro de la vida, hermano. Porque la vida pende de las decisiones. Si las decisiones son acertadas y si son desacertadas, es un hecho que vamos a fracasar, pero si es algo acertado, vamos a salir adelante. Entonces, en este asunto siempre lo que se requiere en medio de las pruebas que generan las crisis, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿A dónde? ¿Cuál es la acción que tenemos que tomar? En el caso de una enfermedad, bueno, hay muchas reacciones. Por lo menos hay personas dentro del campo cristiano, dentro de la iglesia del Señor, que cuando ya no hay salida en la enfermedad, cuando ya estamos, hermanos, bueno, desesperados, muchas veces a lo que acudimos es a reclamarle a Dios. Muchas veces lo que hacemos es decirle a Dios por qué esto y por qué lo otro. Eso es lo que a veces hacemos, que no nos merecemos tales o cuales tratos, y que por qué no me escuchas y por qué no me das una salida. Siempre hay una reacción, siempre hay una reacción. Y como decíamos, cualquiera de esas reacciones que tomemos en medio del problema de la crisis, eso determina nuestro futuro, nuestra victoria o nuestra derrota. Y eso, por supuesto, va con nosotros. Porque en el caso de Habacuc, pues es algo que él lo vivió en su tiempo. Pero ya este hombre de Dios ya pasó su etapa en esta tierra y sus dificultades. Quienes estamos ahora con los pies en la tierra, es usted y soy yo. Y es en este caso para nosotros ahora el llamado o el reto, o es para nosotros qué hacer en medio de la escasez, de la prueba, de la crisis en la que estamos pasando. Y siempre, hermanos, vamos a ver lo siguiente, lo que dice el versículo penúltimo que leíamos acá, es que en el caso de Habacuc, y eso debemos de rescatarlo nosotros, porque la palabra precisamente está para eso, para orientarnos a los que estamos todavía en la batalla en esta tierra. Lo que tenemos que hacer acá es hacer lo que hizo Habacuc. Eso es, Habacuc no entró en una depresión. Habacuc no entró en una actitud muy particular. Habacuc no dio un paso al vacío. Este profeta, este hombre de Dios, lo que leemos acá, y es lo que nos debe de llevar a nosotros siempre, hermanos, a imitar lo que dice acá: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Eso es la recomendación que retomamos nosotros acá de la palabra.
La recomendación es: en medio de las pruebas que traen la crisis, estará diciendo acá este profeta, aun cuando vamos a ver la higuera no dé ese producto, aun cuando las vides, que son las uvas, no den su fruto, aun cuando los labrados no den su mantenimiento, aun cuando las ovejas de la majada no den su leche y las vacas no den su mantequilla, con todo eso, aun cuando la situación es difícil, aun cuando no se ve luz en el túnel, damos una amén, iglesia, aun cuando no veamos esperanza alguna, hay algo que nos recomienda y que más bien hizo Habacuc, y es recomendable, por supuesto, para usted y para mí que estamos con los pies en la tierra. Es lo mismo lo que nosotros tenemos que hacer, hermanos. Damos un gloria a Dios. Siempre es regocijarnos en Dios, siempre es esperar en Dios, siempre es poner la confianza en Dios, siempre es, hermanos, saber que ese Dios a quien pertenecía el profeta Habacuc no era un Dios que estaba pintado, que estaba colgado, que estaba enterrado. Era un Dios y sigue siendo un Dios poderoso, un Dios que está vivo, un Dios que la Biblia dice con respecto a Jesús que estaba y que lo pusieron en la tumba, pero que de la tumba se levantó. Y dice el escritor a los hebreos: está sentado a la diestra, y no está sentado para pasar el tiempo, está sentado para interceder por nosotros, para ayudarnos a nosotros, para pelear las batallas nuestras. Para eso está el Señor. Entonces lo que tenemos que hacer es, con todo y eso, está diciendo: yo me alegraré en Jehová. Eso es lo que nos cuesta a nosotros siempre. Lo más difícil siempre en medio de las crisis es confiar en el Señor. Eso es lo más costoso, lo más difícil, confiar en el Señor. Y por eso, cuando nosotros no confiamos en el Señor, hacemos lo incorrecto, hermanos. Hacemos lo que no es debido. Y la cosa la arruinamos, la cosa la afectamos en lugar de mejorarla. Es eso lo que siempre nosotros tenemos que tomar en cuenta. Como decíamos, somos nosotros los que estamos ahora en escena. Es usted y yo los que estamos fajándonos en esta vida, y que por supuesto los vientos y las cosas no nos pintan bien. Pero no importa, ¿qué es lo que está sucediendo en nuestro entorno, en este mundo, en estos días? Que es cada vez la cosa está más fuerte en cualquier área. Si es en el área de enfermedades, hermanos, la ciencia está corriendo, está inventando, pero las enfermedades están superando a la ciencia. ¿Y qué diríamos en cuanto a lo que es la maldad, en lo que es, hermanos, las escaseces, lo que en cualquier la inmoralidad que está permeando lo que es este mundo? Usted dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? ¿Qué debemos de hacer? Aquí tenemos el consejo de la palabra. Hermanos, aun cuando parezca que no hay salida, aun cuando parezca que se ha terminado todo para este mundo y para nosotros en particular, nosotros tenemos una alternativa. Usted y yo no estamos solos. Usted y yo no hemos creído, como decíamos, en una filosofía humana. Nosotros hemos creído en ese Dios poderoso. Usted y yo, si es que ha creído, pues lo que tiene que hacer es, hermano, regocijarse en Dios. Lo que tiene que hacer, en lugar de reclamarle a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué esto? Lo que tenemos que hacer es regocijarnos en Dios con todo, y aun cuando dice el producto de lo que es la higuera, el producto de la vid
aunque la labranza no dé su mantenimiento, aunque las cabras o las ovejas no den su leche y las vacas no lleguen al corral, con todo y dice este profeta, alaban el nombre del Señor, yo me alegraré en Jehová, yo me alegraré en Jehová. Es decir, que para nosotros no debe de haber, hermanos, derrota. Nosotros debemos de echar mano a la palabra que nos da el Señor para los momentos difíciles. Yo me alegraré. Pero ¿cómo puede ser que en la crisis, en el problema, uno se tiene que alegrar? Bueno, hay que alegrarse, porque de lo contrario va a reventar, de lo contrario va a tomar decisiones que no son las correctas. Por ejemplo, en el caso, para poner lo que es un ejemplo de la Biblia, ¿acaso era poco lo que estaba sucediendo, hermanos, en el caso de Job? El caso de Job no es una historia, no es una novela humana, no es un asunto, no es una poesía, es una realidad de un hombre que vivió en una situación terrible de crisis, de, hermanos, de prueba, a causa de las circunstancias, del trasfondo que usted ya conoce. Pero ¿cuál fue la victoria de Job? La victoria de Job es que él no reventó. La victoria de Job es que él no tomó decisiones, hermanos, que no tuvieran de una decisión que fuera acorde a lo que él creía. Él siempre se mantuvo, aunque la Biblia no expresa, pero el que él se haya mantenido, que usted no encuentra en la palabra, en el libro de Job, usted no encuentra a un Job reclamándole a Dios. Usted no encuentra a Job diciéndole por qué Dios. Usted no encuentra en ningún versículo del libro de Job. Lo único, hay en momentos Job, lo que en su angustia lo que hizo fue maldecir el día que él nació, pero él nunca le dijo al Señor, hermanos, ¿por qué esto y por qué esto otro? Lo que hizo él es lo mismo que estás diciendo, Habacuc. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová. Él sabía, es que esa es la base del creyente. El verdadero creyente, el que realmente tiene a Dios en su corazón, hermanos, ese sabe. Él sabe que es en quien ha creído. Él sabe quién es su Dios. Él sabe que ese Dios, la Biblia dice que se puede olvidar la madre de lo que dio a luz, pero Él no se olvida de su pueblo. Entonces esa es la convicción de un creyente, de un verdadero creyente. ¿Qué es lo que vemos en el caso de Job? En el caso de Job se mantuvo esperando, se mantuvo sólido en su angustia, en su prueba, en su crisis. Ahí se mantuvo Job. No lo movió Satanás. Y vea toda la avalancha por el cual Job tuvo que pasar, pero ahí estuvo, ahí se mantuvo. Que es lo que vemos en el caso, hermanos, diríamos de Pablo, cuando y Silas están allá en la cárcel. Lo que hacen ellos es no ponerse a llorar. Contrario de llorar, se pusieron a cantar. Y es sinónimo de alegrarnos en Dios. Es que eso es lo que tenemos que hacer nosotros en la crisis. Porque muchas veces en la crisis, en las pruebas de la crisis, lo que hacemos, por lo general, la gran mayoría, lo incorrecto. Eso es lo que, por eso es que en lugar de que las cosas tengan un final feliz, resulta lo contrario. Porque ¿qué es lo que hacen estos hombres? Allí vemos a Pablo y a Silas cantando, y vaya que el trasfondo de estar en una cárcel no solo era eso, sino que habían sido latigados la noche anterior o horas de hacía poco, habían sido latigados. Pero ¿qué hacía? Y eso es lo que tiene que hacer. Eso es lo que dice Santiago: gozaos cuando os halléis en diversas pruebas.
Pero ¿cómo se puede gozar uno? Esa es la gran pregunta. La base de gozarse, de reposar en Dios cuando estamos pasando por la crisis, por la angustia, por el dolor, la base es que uno sabe que ese Dios es real. Esa es la base. Porque si usted y yo no sabemos que ese Dios en el que usted dice y yo digo que hemos creído es verdad, es real, entonces, hermano, si nosotros creemos que eso es así, en esa base es que nos vamos a alegrar. En esa base es que en lugar de llorar vamos a cantar. ¿Y en qué sentido o qué sentido tiene eso? Eso es, decíamos en el mensaje pasado, que, hermanos, las pruebas siempre tienen una finalidad. Las pruebas siempre tienen un objetivo y Dios muchas veces las permite, las pruebas. Permite que venga la crisis, porque permite que vengan las crisis para ver de qué tamaño somos nosotros, para ver, hermanos, de qué manera estamos construidos en nuestra fe. Es que muchas veces decir yo soy cristiano, pues eso es fácil, lo puede decir cualquiera, hermanos. Pero ser cristiano verdaderamente creyente es otra cosa. Entonces, las pruebas, como alguien dijo por ahí, ¿verdad? Una frase de revolucionario. Los revolucionarios, dicen los tipos esos que manejan esas ideologías, se conocen en la victoria. Se conocen en la victoria, los revolucionarios. Se conoce cuando está esa victoria. Pero también se conocen cuando viene la derrota. Porque en la victoria hay bastantes revolucionarios, pero el punto es que se queden en la derrota. Siempre en la derrota, esos serán los verdaderos revolucionarios, los que se quedan en la avalancha, los que no tiran la toalla, los que, hermanos, los que no huyen como las ratas, como se dice por ahí, los que se quedan en la embarcación hasta que ésta se hunda o pueda naufragar. Es decir, que siempre hay un trasfondo por el que el Señor permite que haya escasez, hermanos, de la higuera, que haya escasez del fruto de la vid, que haya escasez del mantenimiento que da la tierra, que haya escasez, hermanos, de la leche de las cabras. Es decir, siempre hay un trasfondo. Siempre lo hay. Es Dios el que maneja la historia, es Dios el que maneja los tiempos, es Dios el que maneja. Dios sabe. Es más, como dice Pablo allá, cuando estuvo predicando Pablo allá en el Areópago, les hace una narración que Dios determinó a dónde iba a quedar cada país. O sea que aquí, como salvadoreños, no es que los próceres decidieron que esto era El Salvador. Dios decidió la raza de la cual ibas a ser o íbamos a ser. Dios decidió qué animales iban a vivir acá y sucesivamente. Dios es el Dios que determina la historia. Damos un amén. Dios está en medio de las circunstancias. ¿Y por qué está en medio de esas circunstancias? Porque Dios no manda a su pueblo lo que es el higo. ¿Por qué no manda lo que es la uva? ¿Por qué no manda lo que es el mantenimiento de la tierra? ¿Por qué no manda Dios lo que es la leche de las cabras cuando es su pueblo? Es para ver de qué estamos hechos. Mamaitas hay para qué tantos, ¿verdad? Es decir, eso es la razón para ver de qué estamos hechos. Porque como dije hace un momento,
Fácil es decir, yo soy cristiano, me congrego en tal lugar y sucesivamente. Eso es fácil, claro que sí, pero otra cosa es que cuando no hayan, hermanos, frutos en el higo, es decir, que venga la prueba de la escasez. Otra cosa, decir ser cristiano, es cuando la vida no dé las uvas. Cuando la tierra no produzca, que en términos generales es pruebas, escaseces en medio de la crisis. Damos un amén. Eso es lo que necesitamos aprender nosotros como iglesia, porque ese trato y esos parciales o exámenes fueron los que tuvieron que pasar los apóstoles, fueron los que tuvieron que pasar los hombres del ayer. Pasaron por el fuego de las pruebas, pasaron por la angustia, por la escasez, por la crisis, pero lo que ellos hicieron, como mencionaba el caso de Habacuc, lo que ellos hicieron con todo eso, bueno, la cosa está mala, la cosa no pinta bien, lo que pronostican los tiempos son fatalismo, no hay forma. ¿Para dónde vamos? Este país se va a hundir, este país va a sucumbir, este país no tiene futuro. No importa las crisis, no importa lo que venga, no importa lo que digan, nosotros tenemos que echar mano a lo que nos manda la palabra, y hermanos, damos un gloria a Dios. El Señor nos dice acá, y lo dijo el profeta en aquel tiempo: con todo yo me alegraré en Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, alegrarnos en lugar de chillar, en lugar de querer tirar la toalla, en lugar de decir ya no aguanto. Nosotros debemos de agarrar y debemos de tomar, hermanos, el ejemplo que nos da la palabra. Con todo yo me alegraré en Jehová. Me alegraré en Jehová. Eso es lo que tenemos que hacer, alegrarnos en medio de las dificultades, alegrarnos en medio de las angustias. Fíjese que imagínese en la situación que había caído Saúl. Saúl había caído en la depresión. ¿Cuál era la crisis de Saúl? Los filisteos. Los filisteos. Y tenían los filisteos bajo control no solo Saúl, sino también a su ejército. Pero llegó un muchachito que dice la Biblia que se llamaba David. Y David, hermanos, dice que fue ante el rey y le dijo: rey, vamos a ver, yo quiero sacar adelante esta situación. Pero ¿de qué manera saca adelante esta situación? Cuando se enfrenta al gigante, cuando se enfrenta David al Goliat, que es sinónimo del problema. ¿Qué es lo que hace David? David no echa mano a su capacidad, sino que con palabras bien claras le dice, hermanos, a Saúl: Jehová me dio la victoria con el león. Cuando atacaba mis ovejas, me dio la victoria con el oso. ¿Y cómo Jehová no me dará la victoria también contra este filisteo incircunciso? Y vemos que se enfrenta al filisteo, y cuando están en la línea de batalla, le dijo David: tú vienes con espada y con jabalina, pero yo vengo, aleluya. ¿Cuántos alabamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria? Pero yo vengo en el nombre del Señor. Las crisis debe de anclarse uno en el Señor. En las crisis no se ancle usted en el pariente, en el político, en el hermano. En las crisis anclémonos en el Señor. Eso es lo que hace David. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer. Debemos de aprender la lección. Debemos de
echar a andar lo que nos dice el Señor ahora a nosotros. El Señor nos va a sacar siempre en victoria. Siempre vamos a tener, vemos la fe de los hombres que aparecen en el libro de los Hebreos. Por la fe taparon boca de leones. Por la fe en ese Dios vamos a cantar. Por la fe en ese Señor vamos a estar estables. Por la fe, fíjese hermano, yo voy finalizando. Sucede que la idea que aprendemos acá con Habacuc es que, dicho de otra manera, lo que tenemos que hacer siempre en medio de las pruebas que generan la crisis es mantenernos ahí, mantenernos en Dios. Eso sería en términos prácticos, mantenernos en Dios. Eso es lo que tenemos que hacer, mantenernos en Dios. No hay otra cosa de interpretar, mantenernos en Dios, confiar en Él. El problema es que muchos no nos mantenemos en Dios. El problema es que muchos tomamos decisiones, como dije hace un momento, que no son las correctas. Y se me viene a la mente el caso de Elimelech. El caso de Elimelech, ¿qué es lo que sucede? La crisis, no hay pan en Belén, ya no hay que comer, entonces vámonos a Moab. Y fueron a Moab y se llevó toda la familia. Decisiones malas, decisiones que no son las que debe de tomar, sobre todo una persona que le pertenece a Dios, como era el caso de Elimelech. Eso fue lo que hicieron. Y vaya que fíjese cómo son las incoherencias. Moab, dentro de lo que es la palabra, era una tierra que la denominaba Dios tierra maldita. Para allá agarraron ellos. Se fueron para la tierra maldita. Son incoherencias. A veces uno, pues sí, porque dice, bueno, yo pienso que esto es lo correcto. Esto es lo que debo de hacer. Siempre es importante consultar. Hay muchas maneras como consultarle a Dios para que en lugar de mejorar la crisis, la empeoramos cuando tomamos decisiones malas. Y eso fue lo que sucedió con Elimelech. Lo que sucede es que en esos 11 años que estuvo en la tierra maldita, hermanos, en la tierra de Moab, ¿qué fue lo que sucedió? Murió Elimelech, murió Malión, murió Chelión, y a los 11 años dice que Noemí oyó por ahí noticias que había Dios visitado Belén y que había pan en Belén. Y dice, me voy ahora para Belén, pero ya ahora empeorada en su crisis, porque estaba viuda, había perdido sus 2 hijos. Ese es el problema de movernos. Ese es el problema de tomar decisiones incorrectas. Y ahora viene ella y dice, bueno, ya hasta no se conocía la mujer. Venía la que era muy hermosa, ahora venía toda amolada. Y ella misma dijo, ya no me llamen hermosa, ahora llámenme Mara, porque en amargura me ha tenido el Señor. Ella dice que en amargura la ha tenido el Señor. No, ella tomó una decisión. ¿Por qué no, hermanos, por qué no echó mano a esa fe, a esa realidad del Dios de ellos y no moverse? Eso es lo que dice acá este profeta. Con todo, aun cuando la crisis, aun cuando el dolor, aun cuando está estrecho todo, con todo yo me alegraré en Jehová. Dicho de otra manera, yo esperaré en Él. Eso es lo que tenemos que hacer. Cuando nos movemos, el mal siempre está en moverse incorrectamente en medio de la crisis.
Fíjense que en la crisis, por lo menos económica, sobran, hermanos, ofertas. Por lo menos me contaba un hermano que yo conozco que dice que le vino una ofertita. Él estaba todo endeudado y le vino una ofertita así bien bonita. Y le dijo una persona que él conocía: mira, solo vas a pasar unas 2 bolsitas de este producto, que es un polvito blanco, que ustedes saben a qué se refiere, de Berlín a un pueblito que se llama Alegría, allá en Usulután. Te vamos a dar 2.500 pesos por pasar estas 2 bolsitas. Es que en el momento de la crisis, dice que él empezó a tragar saliva. Dice que esto en un ratito, en media hora, ya estoy de este pueblito al otro pueblito. Es decir, en las crisis, Satanás llega justamente en el momento, hermanos, oportuno para socavar nuestra fe. Es decir, van a venir las ofertitas, van a venir: movete de esta manera, hacelo de esta manera, vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Pero le digo yo: ¿y usted no fue a hacer el viajecito? No, me dio miedo. Yo dije: mejor me espero, cabal. Mejor me alegro en el Señor, aunque sea con las tripas. Si fuera ese el caso, hermano, si aunque sea con las tripas haciendo acordes, siempre me voy a alegrar en el Señor. Es que es mejor, es más seguro alegrarse en el Señor. Es más seguro, hermano, centralizarse en medio de las pruebas de la crisis en el Señor. Es más seguro. ¿Y sabe por qué es más seguro? Porque, voy finalizando, porque, hermanos, el Señor está tomándose su tiempo. Fíjense que todo es un propósito, un plan de Dios. Mientras estamos en el problema de todas estas escaseces que dice el profeta, Dios está probando, Dios está formando, Dios está formando caracteres, convicciones de las personas. Y en su tiempo, cuando menos esperemos o esperamos, va a venir, hermanos, va a venir la mañana, va a venir, hermanos, va a pasar la tempestad. Cuando menos lo esperemos, lo único que el Señor no nos dice cuánto tenemos que esperar, porque a veces dice: vaya, está bien, voy a esperar. Pero Señor, ya pasó 1 hora, y Señor, ya pasó otra hora, y Señor, ya pasó un día, y esto no lo entiendo yo, y ya pasó 1 semana. No, ya esto no es así, ya te olvidaste de mí. No, el salmista dice: pacientemente esperé en Jehová, y Jehová oyó y me sacó del lodo y del pozo de la desesperación. Damos un amén. No es salir corriendo, no, yo pienso que ya Dios ya no me oye. El punto es esperar hasta que sea el tiempo de Él, porque ya lo hemos dicho muchas veces, el tiempo, el reloj el crono, no es el de Dios. Dios tiene otro reloj, o más bien no tiene reloj. Eso es un asunto que hay que entenderlo. Entonces hay que mantenerse ahí. ¿Cuánto tiempo? Dele vuelta. Manténgase ocupado cantando. Manténgase sirviendo. Pero no se preocupe, que Él se va a encargar. Él se va a encargar de la crisis suya. Lo vemos en el caso de Elías. Elías, bueno, la crisis de la hambruna había llegado a la tierra de Israel, y le dice el Señor: Elías, no hay problema, tú te vas a este lado del arroyo y ahí te voy a mantener. Y eso fue lo que hizo el Señor. Pero es en el orden de Dios, es en el plan de Dios. Ahí estaba Elías. Vaya, entonces no se pudo decir: pero ¿cómo es eso que tú me vas a llevar, que tú me vas a mantener ahí? Este asunto es de fe.
Este asunto es de fe. El justo por la fe vivirá. Amén. Entonces empezó Elías a caminar, esas gentes eran, pero esas gentes, esos hombres eran tan dóciles a la voz de Dios y creyentes a la voz de Dios. Y siguió, mire, Elías se agarró y allá se fue a arrinconar en unos barrancos ahí donde había un chorrito de agua. Ahí estaba tomando y luego caían los cuervos y le traían carnita. ¿Qué le parece? Y no solo carnita, le traían también pastel. Y luego que se agota el agua en ese arroyo, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Luego le dice el Señor, Elías, ahora vas a ir a Querepta y allá te voy a seguir manteniendo. Ah, vaya, está bien, Señor. Eso significa lo que dice el profeta: yo me alegraré en el Señor. ¿Por qué te vas a alegrar? Porque yo sé que Él tiene control de mi crisis, de mi problema. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Y agarra a Elías para allá, y allá haya una señora ya cayéndose, ya el alambrito, ya la gran crisis, solo un poquito de harina tenía. Y le dice Elías: dame una tortita de esa harinita que tenés. No, Señor, le dice yo, esto es solo ando buscando un leñito aquí para hacer una tortita de esto, comérmela y morirme yo con mi niño. No te preocupes, le digo, dame a mí primero, dame. Y la mujer tuvo fe y le dio al profeta, a un hombre desconocido. Y mire, lo raro es que, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Lo raro es que la mujer, el poquito de harina, la harina pues hay que echarle agua en un recipiente, y ella le echó la harina en el recipiente y le echó el agua. El problema es que, hermanos, esa harina no faltaba, no dejó de fluir. Y el aceite de la botellita que ella tenía ahí una lambidita de aceite, y empieza aquel aceite a fluir. ¿Qué es lo que estaba haciendo ahí? Dios, hermanos, sosteniendo en la crisis a su siervo. Amén. Eso es lo que se da. Por eso es que hay que alegrarse. No busques el lazo. No busques hacer locuras que no son las correctas. Necesitamos alegrarnos en Él, confiar en Él, mantenernos en Él. Y Él llegará. En esa confianza es. Ahora, voy a decir lo siguiente: ¿cuándo o a quién es que llegará el Señor a socorrer? ¿A quién? ¿A quién llegará el Señor a socorrer? A los suyos. A los suyos. Es a su gente con quien Él tiene compromisos. Porque esto podía agarrarlo cualquiera, ¿verdad? De los del montón, de allá afuera, ¿verdad? Dice, entonces sí, entonces voy a esperar. No, esto primeramente, para que esto se dé, tenemos que estar adentro. Y cuando digo estar adentro, preguntémonos si Job estaba adentro. Preguntémonos si David estaba adentro. Preguntémonos si Elías estaba adentro. Preguntémonos, hermanos, si Pablo y Silas estaban adentro. Preguntémonos. Es estando dentro. Eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Cuando estemos adentro, ahí es donde sea un poco luego o más tarde, pero llegará. Mientras no llega, yo debo de estar confiado, alegre, esperando con fe que llegará su momento. Y eso es lo que hace en particular al creyente victorioso. Lo hace, lo forma y permite todas esas circunstancias hacerlo victorioso. Cuesta, hermanos, entender estas cosas,
cuesta, nos cuesta entender esto, porque creemos que, bueno, que las cosas se dan y que son difíciles, son duras, y que Dios nos ha dado la capacidad de tomar nosotros decisiones. La mejor decisión siempre es mantenernos, esperar ahí. Esa es la mejor, es sabia decisión, mantener. Eso es lo que dice, no hay higos, no hay vides, la tierra no está dando su mantenimiento, las ovejas de la majada no dan la leche, ni las vacas están en el corral. Con todo eso, yo me alegraré en Jehová. Entonces lo que tenemos que hacer es, esperemos, aguántese, no tiremos la toalla, ahí manténgase. Cuando menos se acuerde, vendrá, hermanos, la mañana, vendrá la respuesta, vendrá el momento cuando nos dirá el Señor, aquí estoy, aquí estoy. Fíjese que cuando los discípulos se estaban ahogando, era ya para amanecer. Justamente, eso lo podemos ver como un periodo largo, la primera vigilia, la tercera vigilia, la cuarta vigilia. Ya es para amanecer, diríamos de 3 a 5 de la mañana. Cuando ya no podían, caminando sobre las aguas, apareció el Señor. Cuando ya no podemos, pero siempre es recomendable mantenernos ahí en la fe, ahí en la esperanza. Esa es la victoria. Ahí llegó el Señor y luego se subió a la barca, se acabó el problema. Cierre sus ojos, con sus ojos cerrados. Esta mañana